El nombre del pueblo nunca importó, pero podría ser Puebla de la Sierra, una de esas manchas en el mapa de la España profunda donde el tiempo se pega a las cosas como el polvo. Llevo 3 meses trabajando aquí, y puedo decir que la residencia Sol Naciente huele a desinfectante barato, papilla quemada y algo más profundo, como tierra de cementerio después de un aguacero. La primera vez que vi a la señora Carmen, de 80 y tantos pero ahora con el cuerpo endeble y los movimientos torpes de una niña de 5 años, garabateando furiosamente en una libreta infantil, pensé solo en demencia, en esa tristeza rutinaria de sitios así. Hasta que me entregó el papel con aquellos deditos arrugados. Era un dibujo simple, crudo, hecho por un niño. Mostraba a la enfermera Lola, la más querida de aquí, cayendo por las escaleras del trastero del fondo. El detalle que me heló la sangre no era la caída, sino el reloj dibujado con esmero encima de ella, marcando exactamente las 3:15 de la tarde. Y su cuello, torcido en un ángulo que ningún cuello humano debería alcanzar. Lola murió exactamente de aquella manera, a esa hora, 2 días después. Accidente, dijeron. Yo sabía que no lo era. Así empezó. Uno tras otro, los residentes más antiguos, aquellos cuyas mentes parecían haber navegado muy lejos, encogieron. No fue solo físico, aunque ver a personas que conocí como ancianos frágiles ocupando de repente cunas, con ropa que ya no les quedaba, era bastante perturbador. Fue una regresión completa, total. Lloraban por biberones, balbuceaban palabras infantiles, perdían el control de funciones básicas. Pero los ojos, santo cielo, los ojos. Eran los mismos ojos viejos, llenos de historias que nadie quería escuchar ya, de dolores crónicos y pérdidas irreparables. Ojos que habían visto 80 años de mundo, atrapados ahora en rostros infantiles. Y en esos ojos, una lucidez aterradora, una conciencia plena encerrada dentro de aquel disfraz infantil involuntario. No hablaban del pasado de forma coherente. No había largas narrativas sobre la juventud. Pero susurraban cosas entre juegos con bloques de construcción o muñecas de trapo raídas. Cosas como, me duele la pierna donde el hueso se rompió en el 57, o el médico se equivocó en el diagnóstico, era cáncer, sí, o echo de menos el olor de mi marido, el tabaco y el aceite de la máquina. Detalles íntimos, precisos, que ningún niño podría saber. Y los dibujos. Dios mío, los dibujos. Ya no eran garabatos inocentes. Eran profecías en lápiz de color y ceras. El señor Manuel, ahora un niñito tristón de pelo ralo y blanco, dibujó al conductor del autobús de la residencia, Carlos, siendo alcanzado por un poste que caía durante una tormenta. Mostraba hasta la matrícula del coche aplastada. Carlos murió el viernes pasado, exactamente como predijo, bajo una farola que el viento derribó en la calle Mayor. El dibujo del señor Francisco, un hombre antes taciturno que ahora construía torres inestables con cubos, mostró a la cocinera doña Marisa atragantándose con un trozo de carne durante la comida. Casi muere durante la comida, salvada por puro azar porque Lola aún vivía ese día. Cada dibujo era un atestado de defunción futuro, entregado con la serenidad macabra de quien garabatea un sol o una casa. El miedo se instaló como una niebla espesa en los pasillos antes demasiado iluminados. Los cuidadores, gente como yo que solo quería un trabajo, empezaron a evitar a ciertos residentes. Nadie quería ser el próximo en recibir su propio fin coloreado en un folio. Los susurros en los pasillos eran cortantes, cargados de un pavor supersticioso. ¿Quién sería el próximo objetivo? La administración, claro, no creía. Hablaban de coincidencia mórbida, sugestión colectiva, de la mente frágil de los ancianos y los asustados empleados. Prohibieron los dibujos. Confiscaron las libretas, los lápices. Fue el peor error que pudieron cometer. Porque fue entonces cuando empezaron los otros juegos. En las horas libres, en los rincones más oscuros del jardín descuidado o en el solarium vacío al final del día, se reunían. No con bloques o muñecas, sino con cosas que encontraban.
Insectos, principalmente. Cucarachas enormes que infestaban el sótano, escarabajos iridiscentes cógidos bajo las luces del jardín, arañas pardas que tejían telas en los rincones altos de las habitaciones, polillas nocturnas de alas polvorientas. Y trozos de tela, cables eléctricos pelados, botones perdidos, algodón de vendajes usados. Con deditos ágiles que solo temblaban un poco, pero con una concentración sobrenatural, empezaron a coser, a pegar, a atar. Construían muñecos. No eran muñecos bonitos. Eran aberraciones. Cuerpos de cucarachas sosteniendo cabezas de araña con ojos hechos de cuentas negras robadas de algún collar. Patas de mantis unidas a torsos de trapo, rellenos de algodón ensangrentado. Alas de polilla pegadas a espaldas de escarabajo gigante. Usaban hilo de pescar que alguien dejó olvidado y un pegamento viejo y apestoso que encontraron en un armario. Los muñecos eran pequeños, del tamaño de un puño cerrado, pero repulsivos en cada detalle. Una violación grotesca del orden natural, hecha con la inocencia aparente de niños jugando con plastilina. Solo que el silencio que flotaba sobre ellos durante este juego era absoluto, pesado, cargado de una intención que hacía que el aire se quedara quieto y frío. La primera vez que vi moverse a uno, pensé que era un espasmo de mi propio agotamiento nervioso. Era una criatura hecha con el cuerpo de una enorme cucaracha y cabeza de una araña lobo, patas de saltamontes unidas de forma aleatoria. Estaba en el suelo del solarium, cerca de los pies del niño señor Silvio, que observaba con aquella mirada vieja e inexpresiva. Una de las extremidades de saltamontes, fina como un palillo, se contrajo. Luego otra. Y entonces, con un movimiento desgarbado, horriblemente orgánico, el engendro se dio la vuelta y empezó a arrastrarse por el suelo de cemento, dejando un rastro húmedo y brillante tras de sí. No era ilusión. El señor Silvio sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos, solo estiró los labios finos y pálidos sobre encías desdentadas. La criatura insecto se dirigió a un rincón oscuro y desapareció en un agujero de la pared. Después de eso, estaban por todas partes. En las paredes, reptando con movimientos bruscos y mecánicos. En el techo, proyectando sombras distorsionadas que se agitaban cuando intentabas enfocar. Dentro de los armarios, susurrando con el sonido de caparazones secos arrastrándose. Por la noche, la residencia no dormía. O mejor dicho, nosotros, los cuidadores, no dormíamos. Los sonidos venían de dentro de las paredes, del espacio bajo las puertas. Arañazos finos, frufrú secos, un zumbido bajo e intermitente que no provenía de ningún aparato eléctrico. Era como si la estructura del viejo edificio se estuviera infestando de algo nuevo, algo que no pertenecía a este mundo. Las luces fluorescentes parpadeaban con más frecuencia, sumergiendo los pasillos en breves intervalos de oscuridad total, donde los sonidos se intensificaban. Algunos compañeros desaparecieron. Renunciaron, dijeron los supervisores. Pero yo conocía la mirada de terror puro en los ojos de Lucía antes de que dejara de aparecer para su turno. Había recibido un dibujo 2 días antes. Mostraba a ella siendo arrastrada hacia el interior de un conducto de ventilación por algo con muchas patas finas y afiladas. Ahora soy yo el vigilante nocturno. Siempre es de noche aquí dentro, incluso con el sol afuera. El olor a desinfectante ya no disfraza el hedor a tierra húmeda y a algo dulce y podrido, como fruta olvidada. Los pequeños rara vez salen de sus habitaciones colectivas ahora. Pero a veces, al pasar por la puerta entreabierta, los veo sentados en círculo en el suelo, bajo la luz mortecina de una bombilla débil. No están dibujando. Están cosiendo, pegando, montando. Los muñecos son más grandes. Vi uno del tamaño de un gato, hecho con el cuerpo de un zorro atropellado que desapareció del jardín, patas de diferentes insectos y las alas rotas de un gorrión muerto. Tenía ojos hechos con botones negros que reflejaban la luz de una manera que parecía inteligente. Trabajan en silencio, estos ancianos en cuerpos infantiles, sus manitas moviéndose con una destreza aterradora.
Sus ojos viejos, llenos de un conocimiento obsceno, siguen cada puntada, cada ala pegada. Saben lo que están haciendo. Recuerdan perfectamente el dolor, el abandono, la soledad que este lugar les proporcionó durante décadas. Y ahora, con la furia concentrada de niños eternos que guardan todos los rencores de una vida larga, están construyendo su ejército de venganza. Los muñecos son sus soldados. Los dibujos eran solo las advertencias. Y yo vi mi dibujo. Fue el señor Francisco quien lo hizo. Muestra este pasillo, de noche, con las luces parpadeando. Muestra una de esas criaturas, más grande que las otras, hecha de cosas que ni siquiera quiero imaginar, saliendo de dentro de la pared. Muestra mis ojos, desorbitados de terror, y mi boca abierta en un grito que no he podido soltar desde que lo vi. No muestra el final, solo la criatura acercándose, sus múltiples patas afiladas raspando el suelo de cemento. El reloj en el dibujo marca las 3:15 de la madrugada. Es casi esa hora ahora. Las luces empezaron a parpadear hace unos minutos, cada intervalo de oscuridad un poco más largo que el anterior. Y los arañazos dentro de las paredes están más fuertes, más cerca, como uñas o quizás patas quitinosas probando la superficie. Ellos saben que yo sé. Los pequeños saben. A veces, en la penumbra del pasillo, siento no uno, sino varios pares de ojos antiguos observándome desde dentro de la habitación oscura. Ojos que vieron 80 inviernos, llenos de una expectativa silenciosa y terrible. No hay a dónde correr. Puebla de la Sierra duerme afuera, ignorante. La residencia Sol Naciente está despierta. Y las paredes respiran. Siento el aire frío saliendo de las grietas, llevando aquel olor dulce y podrido de las criaturas. Son casi las 3:15. La próxima oscuridad será la más larga. Lo sé. Ellos lo saben. Los arañazos se detienen. Un silencio absoluto, más pesado que cualquier ruido, cae sobre el pasillo. Es la calma antes. El último suspiro. Ahora solo espero. Espero y escucho el tic-tac de mi propio corazón, contando los segundos finales antes de que las luces se apaguen para siempre, y la pared frente a mí se abra para dejar pasar lo que los pequeños artesanos, con sus memorias antiguas y dedos infantiles, han construido especialmente para mí. Los primeros susurros llegaron un martes lluvioso, mientras caminaba por la calle del puerto en Costa del Sol. Mis auriculares baratos, con un aislamiento pésimo, deberían estar reproduciendo solo mi podcast de pesca. En cambio, un sonido que no era sonido, más como uñas rasgando una pizarra mojada mezclado con el ruido de una radio sin sintonizar, cortó la narración. Mañana, a las 3:47, tu jefe te llamará incompetente delante de todos. La frase no se escuchó, se inyectó directamente en el hueso de mi cráneo. Me arranqué los auriculares como si estuvieran ardiendo, mi corazón golpeando como un tambor sordo contra mis costillas. Miré a mi alrededor. Nadie pareció notar nada más que a un hombre asustado bajo la lluvia. Lo ignoré. Estrés, falta de sueño, el aire húmedo de la costa malagueña agriando mi cerebro. Al día siguiente, exactamente a las 3:47, el señor Eduardo, mi jefe en la ferretería, estalló. Un cliente se quejó de una entrega retrasada, culpa del sistema, no mía. Pero Eduardo, la cara roja como un tomate, me señaló en medio de la tienda abarrotada y gritó, con una voz que resonó en las estanterías de azulejos, palabras que quemaron: incompetente. ¿Lo ves? Incompetente. La precisión de la hora, la exactitud de las palabras, me heló la sangre más que la humillación. Esa fue la primera semilla del miedo, plantada en lo hondo. No fui el único. Costa del Sol empezó a respirar un aire diferente, un aire cargado de secretos susurrados y miradas furtivas. El conserje de mi edificio, don Ramón, un hombre sencillo de sonrisa fácil,
empezó a usar unos auriculares enormes, tapándose las orejas incluso cuando no trabajaba. Sus ojos, antes tranquilos, adquirieron un brillo febril, vigilante. Un día, me detuvo en el vestíbulo, oliendo a brandy barato y sudor nervioso. ¿Las oyes o no?, susurró, su aliento pesado. Me dijo que no cogiera el autobús 12 el viernes. Dijo que el neumático reventaría en la curva del cementerio. Don Ramón no cogió el autobús 12 aquel viernes. El autobús volcó en la curva del cementerio, exactamente como predijo. 2 muertos. Don Ramón, sin embargo, encontró una cartera llena de billetes olvidada en un banco de la plaza al día siguiente. Prosperidad. La noticia se extendió como la pólvora, pero no en los periódicos. En grupos de WhatsApp, en bares oscuros, en los rincones más sombríos de Internet local. Los cables. Tenían que ser los cables. Esa red subterránea de fibra óptica y cobre que llevaba Internet a todos, ahora llevaba algo más. Algo antiguo y resentido que había sido despertado, o quizás siempre estuvo allí, dormido bajo el asfalto y la tierra, esperando que los auriculares actuaran como antenas involuntarias. Las voces ancestrales, como empezaron a llamarse con un temor supersticioso, no eran amables. Eran frías, precisas y cargadas de un conocimiento obsceno sobre futuros íntimos y dolorosos. Mi vecina, doña Carmen, una viuda jubilada que vivía de cotilleos y telenovelas, se convirtió en una especie de oráculo involuntario. Usaba sus auriculares rosas para escuchar radionovelas. Hasta que empezó a oír otras cosas. Tu nuera, Laura, está embarazada, me susurró una mañana en el ascensor, sus ojillos pequeños y brillantes fijos en los míos. Pero no es de tu hijo. 2 días después, el caos. Peleas, llantos, portazos. La revelación del affair y el embarazo salió a la luz. Doña Carmen, sin embargo, siguió el consejo que oyó junto con la revelación. Cuéntaselo solo a él. Espera. Se lo contó solo a su hijo, discretamente. El caos se contuvo, e inexplicablemente, recibió una herencia inesperada de un tío lejano. Obedecer trajo recompensa. Ignorar, sin embargo, era jugar con fuego. Javier, el chico de las entregas que siempre llevaba cascos gigantes, oyó una advertencia clara: no aceptes el paquete para la calle de los Olivos 15. Se rió, comentó con sus colegas sobre vocecita loca en la cabeza. El paquete era una caja ligera, dirección normal. Lo entregó. En el camino de vuelta, su moto, en perfecto estado, simplemente se bloqueó la rueda delantera en una recta plana. Javier salió despedido como un trapo contra un muro de ladrillos. Sobrevivió, pero las piernas no. El accidente fue inexplicable, como tantos otros que empezaron a suceder. Caídas misteriosas, electrodomésticos que explotaban sin motivo, incendios que empezaban en enchufes vacíos. Siempre con alguien que había ignorado un susurro específico. El pueblo se dividió. Los obedientes, como don Ramón y doña Carmen, vivían en un estado de alerta constante, aferrados a sus auriculares como a un talismán, ansiosos por el próximo susurro que podría traer fortuna o evitar la desgracia. Prosperaban de maneras extrañas, encontraban dinero, eran ascendidos sin motivo, las enfermedades remitían. Pero había un precio. Sus ojos perdían un poco de humanidad con cada susurro obedecido, adquiriendo una mirada fría y vidriosa, la de quien negocia con fuerzas oscuras. Los sordos, por otro lado, vivían en un terror silencioso. Abandonaron los auriculares. Desenchufaron los routers. Usaban solo teléfonos fijos, si los tenían. Vivían como ermitaños modernos, aislados por el miedo, sobresaltándose cada vez que un cable cruzaba su campo de visión, imaginando las voces ancestrales gruñendo bajo sus pies, privadas de su canal. El pueblo, antes ruidoso y vivo, se volvió extrañamente silencioso a ciertas horas, como si todos contuvieran la respiración. Intenté ser un sordo. Tiré mis auriculares.
Evité la música, los podcasts, cualquier cosa que requiriera enchufarme al mundo digital. Pero el miedo es un veneno que se filtra. Una noche, durante una tormenta que hacía parpadear las luces, la tentación fue demasiado grande. La soledad, el silencio opresivo del apartamento, el gemido del viento en los cables de fuera. Cogí un viejo par de auriculares con cable, de los que venían con los teléfonos antiguos. Mis manos temblaban. Me los puse. Nada. Solo el crepitar estático de la lluvia en el micrófono. Un suspiro de alivio empezó a escapar de mis labios cuando la voz volvió. No era un susurro. Era un rugido seco, una avalancha de arena y piedra dentro de mi cráneo. Tu hija, tronó, sin sonido pero con una fuerza que me hizo doblarme, las manos en las sienes. El coche verde. La esquina de la panadería San Antonio. Sábado. 10:18 de la mañana. No la dejes pasar. Terror puro, helado, inundó cada célula de mi cuerpo. Mi hija, Lucía, 8 años, tenía clase de natación el sábado por la mañana. La panadería San Antonio estaba de camino. Yo la llevaría, como siempre. El susurro no era una profecía, era una sentencia de muerte. Y una orden. Obedecer significaba interferir, salvarla. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué exigirían a cambio estas voces ancestrales, estas entidades enfurecidas bajo los cables? Miré los auriculares, inertes en el suelo, pareciendo ahora una serpiente venenosa. ¿Ignorar? ¿Condenar a mi propia hija a un destino horrible, solo para confirmar el poder asesino de las voces? Costa del Sol duerme bajo mis pies ahora. O quizás no duerme. Quizás solo espera. Los cables son tentáculos de algo antiguo y hambriento, enterrado con el pueblo, despertado por nuestro ruido digital. Ofrecen salvación con una mano y condenación con la otra. Obedecer trae una prosperidad envenenada, una riqueza que corroe el alma. Ignorar atrae accidentes precisos, implacables. Estoy atrapado en este limbo de horror, con el susurro más aterrador haciendo eco dentro de mi cráneo, una cuenta atrás silenciosa hacia el sábado a las 10:18. Los auriculares están en el suelo. No sé si tendré el valor de cogerlos de nuevo, de convertirme en un obediente para salvar a mi hija. No sé si podré ser un sordo y ver llegar el coche verde en la esquina. La única certeza es que los cables están ahí, bajo el asfalto mojado, respirando, susurrando, esperando la próxima víctima, al próximo alma dispuesta a pactar con el diablo en el subsuelo. El verdadero horror no está en lo que dicen, sino en la elección imposible que nos fuerzan, en la maldición de saber y en el infierno de decidir. El sábado se acerca, minuto a minuto, y el rugido dentro de mi cabeza solo crece, un eco constante del abismo que abrimos bajo nuestros propios pies. El primer silencio que no era silencio sucedió en la vieja clínica del doctor Álvaro, en Cádiz. Estaba allí arreglando el cableado, un trabajo extra para llegar a fin de mes, cuando tropecé con un cable pelado. La descarga fue leve, pero suficiente para lanzarme contra una estantería metálica. El ruido fue ensordecedor, estantes cayendo, frascos de medicinas estrellándose contra el suelo de baldosas gastadas, un estruendo que pareció rasgar el aire. Y entonces se detuvo. No gradualmente, como un sonido que se disipa, sino como si alguien hubiera cortado el hilo del mundo con unas tijeras gigantes. Un vacío abrupto, un agujero negro de ausencia sonora que se tragó incluso el eco de los cristales que aún caían. En el centro de ese vacío repentino, lo vi. No una figura, no una sombra, sino una ausencia. Una mancha de aire más densa, más oscura, absorbiendo aquel silencio específico, violento, interrumpido en pleno caos. Duró un parpadeo. Luego, el sonido normal regresó, el tintineo de los últimos fragmentos de vidrio, mi propia respiración jadeante. Pero algo permaneció.
un frío en la espalda que no tenía que ver con la descarga eléctrica, y la sensación nauseabunda de que aquella ausencia, aquella entidad del silencio robado, lo había disfrutado. Cádiz es una ciudad portuaria antigua, llena de rincones donde la historia pesa como la humedad en las paredes. Lugares donde las cosas terminaron mal, abruptamente. Yo, Javier, electricista de oficio y padre de 2 niñas, nunca creí en fantasmas. Hasta aquel día en la clínica abandonada. El doctor Álvaro, supe después, tuvo un infarto fulminante justo cuando discutía con un proveedor por teléfono. Murió en mitad de una frase, el auricular cayendo al suelo. Un silencio abrupto, perfecto para la colección de aquella cosa. Los efectos llegaron despacio, como un veneno de acción lenta. Primero, fue mi risa. Intenté reírme de un chiste de Pepe, mi ayudante, mientras tomábamos una cerveza después del trabajo. La carcajada simplemente no salía. Mi cuerpo se contraía, el aire intentaba forzar la garganta, pero el sonido moría antes de nacer. Solo un jadeo seco, mudo, como el silbido de una radio apagada. Pepe me miró raro. «¿Te duele la garganta, Javier?». Negué con la cabeza, incapaz de explicar el vacío donde mi risa solía vivir. La entidad se había llevado ese sonido específico, ese potencial de alegría ronca, y lo había guardado en su colección mórbida. No fui el único. Pepe, que entró conmigo en la clínica aquel día, perdió el llanto. Su hija pequeña se cayó y se raspó la rodilla de gravedad. Me contó después, los ojos rojos de un dolor que no podía expresar. Quería gritar, Javier, quería berrear al ver la sangre, al verla sufrir. Pero salió nada. Solo un temblor, un jadeo mudo. Como si me hubieran arrancado el llanto. Su voz era un susurro ronco, cargado de un horror que las lágrimas ausentes no podían lavar. La cosa se extendió. Cádiz empezó a tener casos extraños, inexplicables. Doña Carmen, de la panadería de la esquina, famosa por sus chillidos estridentes al ver una rata, observó impasible mientras una de ellas roía un saco de harina. Sus labios se movieron en un esfuerzo titánico, el cuello tenso por venas que sobresalían, pero ningún sonido emergió. Solo un silencio profundo y aterrorizado. La rata huyó, y doña Carmen se quedó allí, temblando, incapaz de gritar su repulsión, su miedo. Supimos después que su marido, años atrás, sufrió un derrame cerebral en medio de un grito, cayendo muerto antes de que el grito terminara. La entidad no era un fantasma tradicional. No golpeaba cacerolas, no arrastraba cadenas. Habitaba los vacíos sónicos, los lugares donde el sonido fue cortado por el cuchillo frío de la muerte o el trauma extremo. Se alimentaba de la energía de la interrupción, coleccionaba esos silencios específicos como otros coleccionan monedas raras. Y como pago, o quizás como efecto secundario, robaba a aquellos cercanos el potencial de producir sonidos similares. Cuanto más raro, más abrupto el silencio original, más valioso para su colección y más devastador el robo. Lo peor fue el caso de Marina. Joven, llena de vida, profesora de música. Su novio, Pablo, le pidió matrimonio en un restaurante frente al mar. Ella dijo sí, un grito de alegría pura que debió hacer eco hasta las estrellas. Pero un segundo después, Pablo se atragantó con un trozo de comida. El grito de sí de Marina se transformó en un grito de pánico, abruptamente silenciado cuando Pablo cayó hacia atrás, sin vida, antes de que el camarero pudiera llegar. Un silencio doblemente precioso para la entidad, el del sí de júbilo cortado y el del grito de terror abortado. Marina lo perdió todo. No solo la risa o el llanto. Perdió la voz. Toda voz. Se convirtió en un fantasma viviente, una mujer que se comunicaba con gestos y notas escritas en una libreta. Sus ojos, antes llenos de música, eran ahora 2 pozos de silencio profundo y desesperado. La entidad se había llevado su esencia sónica, la capacidad de emitir cualquier sonido vocalizado.
Era como si la coleccionista hubiera encontrado su pieza más rara, más valiosa. Cádiz se transformó en un lugar de miedo sónico. La gente evitaba sitios con historias trágicas. El viejo almacén del puerto, donde un estibador se cayó de una altura gritando un taco que nunca terminó. El cine abandonado, donde un proyeccionista sufrió un ataque en mitad de la proyección de una película muda, irónicamente. El miedo ya no era solo al crimen o la violencia, sino al silencio que podía robar una parte vital de lo que eras. La risa de un niño, el suspiro de placer, el grito de alerta que podría salvar una vida. Todo podía ser llevado. Me obsesioné. No podía dejar a mi familia, mi mujer Carmen, mis hijas Lucía y Sofía, vulnerables. Empecé a investigar, a hablar con gente mayor, con los locos que vivían en las calles y susurraban sobre la coleccionista de silencios. Descubrí patrones. La entidad era atraída por lugares donde el silencio abrupto aún estaba fresco, impregnado en las paredes, en el aire. Y dejaba una marca, una especie de residuo frío, una presión extraña en los oídos, como la anticipación de un trueno que nunca llega. Fue así como encontré el viejo teatro municipal, cerrado durante décadas. El escenario principal, donde la gran actriz Clara Mendoza murió en medio del monólogo final de La casa de Bernarda Alba. Un aneurisma, dijeron. Cayó con la palabra silencio en los labios, que nunca fue pronunciada del todo. El silencio más perfecto, más irónico, más deseable para la coleccionista. La atmósfera dentro del teatro era opresiva. No solo el moho y el polvo, sino un peso en el aire, una expectativa sofocante. Cada paso que daba en el suelo de madera crujiente parecía una profanación. Usé equipos sensibles, micrófonos, grabadoras, intentando captar alguna anomalía, alguna prueba de lo que robaba pedazos de las personas. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba entender. Necesitaba encontrar una manera de detenerlo, o al menos de proteger a los míos. En el centro del escenario, bajo el foco ficticio de una luna de papel ajada, sentí aquel frío en la espalda, la misma sensación de vacío, de ausencia, mucho más intensa que en la clínica. Era como si el aire hubiera sido succionado, dejando un espacio muerto, un vacío sónico pulsante. Y entonces lo percibí. No con los oídos, sino con los huesos, con el alma. La entidad estaba allí. No una forma, sino una presencia de silencio absoluto, una laguna negra en el tapiz del mundo. Se estaba deleitando con el silencio robado a Clara, un silencio de décadas, añejado como un vino perverso. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. El miedo era un grito atrapado en la garganta, un grito que sabía que nunca saldría, pues la coleccionista ya se había llevado tantos gritos. Y fue entonces que sentí el primer toque. No físico, sino una sustracción. Un robo en tiempo real. Empezó con un zumbido en los oídos, un pitido agudo. Luego, una sensación de amortiguamiento, como si algodón hubiera sido empujado en mi canal auditivo interno. Y entonces me di cuenta de que ya no oía el crujir de la madera bajo mis propios pies. Ya no oía mi propia respiración jadeante. El mundo exterior estaba siendo ahogado, no por ruido, sino por una barrera de silencio creciendo dentro de mí, como una telaraña sónica. La entidad no solo estaba coleccionando el silencio del teatro. Estaba interesada en el mío. En el silencio de mi terror, de mi desesperación muda que ella misma provocaba. Me estaba robando la capacidad de oír, empezando por los sonidos más sutiles, los más cercanos. Era un proceso lento, insidioso, una tortura de vacío sónico ascendente. Logré arrastrarme fuera del teatro, ciego de pánico, sordo para el mundo. El sonido volvió gradualmente, como un buceador emergiendo de grandes profundidades, pero con un daño permanente. Ahora, tengo un zumbido constante, un compañero fiel. Y perdí la capacidad de oír sonidos muy agudos. El canto de los pájaros por la mañana es un murmullo lejano.
La risa cristalina de mis hijas perdió sus notas más altas. Quedó apagada, incompleta. Cádiz sigue bajo la sombra de la coleccionista. Se crean nuevos silencios. Nuevas víctimas pierden partes de su expresión sónica. Sé dónde es fuerte. Siento el frío, el vacío, el peso del silencio acumulado. Evito esos lugares como la peste. Pero el mayor miedo es otro. Es que un día, tal vez durante un susto, un dolor repentino, intente gritar. Y no salga nada. Absolutamente nada. O peor, que mis hijas, inocentes, jugando cerca de algún lugar marcado por la interrupción, pierdan sus risas, sus cantos, sus voces. La coleccionista no mata cuerpos. Mata partes del alma, pedazos de lo que nos hace humanos. Y siempre está ahí, en los lugares donde el sonido murió sin terminar, coleccionando sus trofeos de silencio, esperando la próxima interrupción trágica, la próxima víctima a mutilar sónicamente. El verdadero terror no es el ruido, es lo que viene después. El vacío que queda, el vacío que roba, el vacío que espera, pacientemente, en la esquina oscura de cada tragedia inacabada.